Por último, vamos a tocar este ejercicio en el que vamos a realizar mediante integrales en coordenadas rectangulares, puesto que esta es la que tiene mayor variantes respecto a los diferenciables posibles. En total son 6 posibles combinaciones y vamos a intentar obtener todos los límites para las 6 combinaciones que existen del diferencial. El primer paso y fundamental sería poder saber el comportamiento y la gráfica del sólido en cuestión. Nos dice que ese es un sólido que está acotado en el primer octante y está limitado por las superficies x más y igual a 2 y z igual a 4 menos y al cuadrado. De aquí podemos obtener primero los datos de que x es mayor o igual a 0, y es mayor o igual a 0, y z son mayor o igual a 0 también. También nos dice que está limitado lateralmente por el plano x más y igual a 2, que vamos a hacer la representación. Como está solamente x e y, significa que va a estar en el plano xy. Y el gráfico sería similar a esto. De esta manera. También tenemos al que estaría limitado superiormente por el plano, o sea, por la superficie z igual a 4 menos y al cuadrado. Esto estaría en el plano xz, perdón, yz, y es una parábola invertida con una traslación superior, o sea, en la parte de arriba, que sería de tal manera a esto. A partir de eso, entonces ya puedo empezar a construir lo que vendría siendo mi sólido. Por lo tanto, lo que voy a hacer es extender esto hasta este punto aproximadamente. También voy a extender las rectas. Este sería el plano que se estaría formando por la superficie, o sea, por el plano x más y igual a 2. Y esto sería la superficie que se forma por z igual a 4 menos y al cuadrado. Entre esa superficie entre esta superficie de verde y el plano en rojo, el plano este que está en rojo, va a existir un corte entre ese plano y esa superficie. Y eso va a representar justamente el fin donde estaría terminando mi sólido, por así decirlo. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la intersección entre estas dos curvas. Por lo tanto, puedo decir, sería unir esas dos curvas nomás. X más 2 es igual a 2. Perdón, x más y es igual a 2. Puedo decir que, a ver, y es igual a 2 menos x. Y esto llevo en la otra ecuación, que sería z igual a 4 menos y al cuadrado. Entonces z es igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado. Y esto sería la intersección que va a existir entre el plano y la superficie, que sería aproximadamente por este punto. Y de esta manera. Entonces voy a empezar a borrar todos estos que no son prescindibles, y voy a obtener esto, tipo que es no sé, es como un pedazo de queso que vos cortaste. Y esa intersección que está en amarillo es esta de aquí.
Entonces a partir de esto ya podríamos empezar a plantear todas las integrales que son de interés, o sea, los límites. Estoy ya un poco más arriba. Para el primero necesitamos entonces hallar primero respecto a x. X sería mayor o igual a algo y menor o igual a otra cosa. Por lo tanto vamos a guiarnos del truco que nos dice el Thomas de crear una recta que sea completamente paralelo al eje en el cual queremos integrar, que en este caso sería z primero. Por lo tanto creo una recta completamente paralelo, que sería paralelo a z, y que pase dentro del sólido. Entonces sería algo similar a esto. Entra por aquí, estaría pasando dentro del sólido y termina saliendo por acá. Entonces aquí tendría mi I1, que corresponde al límite inferior, y esta salida aquí corresponde a I2, que es completamente análogo a decir que es mi límite superior. Entonces tengo que hallar las intercepciones o las ecuaciones de las intercepciones, que para el primero sabemos bien que esto de aquí es el plano z igual a 0. Entonces aquí ya puedo escribir. Para lo que estaría en esta parte superior, justamente era la superficie que se formó hace rato, que era esta, que era la que cubría en la parte superior del sólido, que es esta ecuación. Por lo tanto digo que z es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4 menos i al cuadrado. Una vez que ya tenemos esto, tendríamos que revisar el segundo diferencial, que sería respecto a i. Por lo tanto aquí escribo que i va a ser mayor o igual a algo y menor o igual a otra cosa. Para este punto ya tendríamos que trabajar con la proyección que se va a generar del sólido en el plano de las variables que quedan, que serían respecto a y respecto a x. Por lo tanto, indico aquí que esto sería el plano xy, y voy a poner aquí, voy a decir que voy a poner mi ojo desde este punto y voy a estar visualizando desde esta parte de arriba. La región que se estaría formando sería algo como, como esto. Solamente sería eso, puesto que el plano x más y igual a 2 era el que cortaba a la superficie. Y es solamente lo que acá podemos visualizar. Y esa sería nuestra región en el plano xy. A partir de aquí tendríamos que analizar el diferencial, o sea, los límites para y. Por lo tanto, volvemos a crear una recta que sea completamente paralela al eje en el cual queremos obtener los límites, de esta manera. Esta sería la primera intercepción, que es el límite inferior, y esta es la segunda intercepción, que es el límite superior. Cabe recalcar aquí que en y solamente pueden ser función de la variable que queda. Es decir, de manera general, una vez que nosotros hallamos z, los integrales solamente tienen que estar en función de y o de x. No puede estar otra vez en función de z, es decir, acá no puede haber una z, eso sería completamente incorrecto. Lo mismo, nosotros queremos hallar para y, solamente puede quedar en función de z, de x, perdón. Que acá haya una z no tendría ningún sentido, puesto que z nosotros ya habíamos integrado entre comillas. Y en z simplemente tienen que quedar constantes, puesto que se trata de un sólido y el sólido en teoría no depende de ninguna constante, salvo que el ejercicio nos diga que por ahí hay una constante que nosotros no conocemos. Volviendo al punto,
Entonces, nuestra intercepción 1 sería esto, que es el plano, o sea, la recta y igual a 0. Y esta aquí sería la recta o la curva x más y igual a 2. Y como mencioné hace rato, tiene que estar netamente en función de x. Por lo tanto, hago un despeje de esta curva obteniendo 2 menos x. De esta manera ya tendría todos los límites de integración, en el que la I1 sería la recta y igual a 0 y la I2 es la recta 2 menos x. Y finalmente tendríamos que analizar los límites para x. Entonces, aquí nuevamente en el plano XY vemos desde dónde inicia nuestra región y en dónde termina. Entonces, podemos decir que esto sería el límite inferior en X y este sería el límite superior en X. Este punto de aquí corresponde a X igual a 0 y este punto de aquí corresponde ¿a qué? Y justamente nos vamos a guiar entre la intercepción entre la recta y igual a 0 y la curva x más y igual a 2. Por lo tanto digo x más 0 es igual a 2, por lo tanto x es igual a 2. De esta manera obtendríamos los límites de x, que sería mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Y finalmente terminamos por construir nuestra integral, que el volumen sería igual en 0 en x desde 0 a 2, en y sería desde 0 a 2 menos y, en z sería desde 0 hasta 4 menos y al cuadrado. La función que se integra es 1, puesto que solamente hallamos volumen, y terminamos por incluir a los diferenciales. Ahora voy a copiar nuevamente este gráfico para poder hacer las demás en integrales. Entonces, el segundo, el cual queremos hallar, sería de z de x de y. De z de x de y. Si se dan cuenta, entre el primero y el segundo, la única variación son las segundas diferenciales, a partir del segundo diferencial. Por lo tanto, los límites para z serían exactamente los mismos. Entonces simplemente digo, o sea, voy a copiar, z es mayor a 0 y menor o igual a 4 menos y al cuadrado. Ahora solamente tendríamos que analizar respecto a x y finalmente respecto a y. Por lo tanto, voy a volver a copiar esta proyección, que es... Bueno, voy a volver a hacer nomás, ya que no es nada. Esta sería la curva. Esto es x, esto es y. Y de esta manera entonces voy a realizar, como ahora nuestra segunda integral es esta, tendríamos que realizar una recta que sea completamente paralela al eje en el cual nosotros queremos integrar, y sería esta. Aquí tendríamos nuestra intercepción 1, nuestra intercepción 2, esto es el límite inferior, y esto sería el límite superior. Esta recta aquí es x igual a 0, y esta aquí recordemos que era la curva x más y igual a 2. Como nosotros estamos buscando
o sea, estamos haciendo respecto a x, la función, o sea, los límites tienen que quedar netamente en función a la variable que queda. Por lo tanto, voy a hacer una x igual a una f de y. De tal manera obtengo que x es igual a 2 menos y. Y eso correspondería al límite superior para x. Y finalmente analizamos en dónde inicia y en dónde termina la y. Este es el punto inicial y este es el punto final. Esto sería el límite inferior en x, en y. Y esto sería el límite superior en y. Lo mismo, esto se puede observar perfectamente que es y igual a 0. Y esto aquí haríamos el procedimiento análogo al anterior, en donde tenemos x más y es igual a 2 y vamos a interceptar con la recta x igual a 0. Por lo tanto digo 0 más y es igual a 2. Por lo tanto y sería igual a 2. Finalmente tendría que poner los límites en donde y sería mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Construyo mi integral, que sería el volumen, que sería desde y igual a 0 hasta 2, de la integral en x desde 0 hasta 2 menos y, de la integral de z en 0 hasta y menos 4 menos y al cuadrado. La integral, o sea, la función a integrar es 1, puesto que estamos hallando netamente el volumen. Y el diferencial, que sería de z de x de y, de esta manera. Para el tercer caso estaríamos viendo a ver, ¿dónde está? De x de y de z. Por lo tanto, vuelvo a copiar el gráfico. Y ahora vamos a hacer los análisis. El primer límite a analizar sería respecto a x. Por lo tanto, construimos la famosa recta que sea paralela a lo que queremos integrar, que vendría algo tal que así. En donde aquí sería la intercepción 1 correspondiente al límite inferior y esta sería la intercepción 2. Es bien sabido que este plano de aquí, en donde se intercepta o sea, donde ocurre la I1, es el plano x igual a 0. Entonces aquí podemos observar que la recta pasa por esto, pasa dentro del sólido y termina saliendo en este plano. De esta manera. Ya tuvimos que el plano, este plano aquí, donde estaría ingresando al sólido, era x igual a 0. Y por donde estaría saliendo, que es este de aquí, era el plano x más y igual a 2. Por lo tanto, simplemente tendríamos que despejar x más y igual a 2 y dejarlo en función a las variables que quedan, que pueden ser y o z. Entonces sería x igual a una función de y igual a 2 menos y. De esta manera el límite superior sería 2 menos y. Ahora, para analizar los siguientes diferenciales, tendríamos que realizar las proyecciones en los planos de las variables que estarían sobrando, que sería, acá vamos a integrar en x, por lo tanto sería el plano YZ. Ahora entonces, como que digo que mi ojo va a estar viendo desde esta parte
y lo que se estaría formando simplemente sería esta curva, que justamente es la curva z igual a 4 menos i al cuadrado. Tendríamos que hallar ahora los límites para i, que vendrían de la siguiente manera. O sea, construimos la recta que sea paralelo y que pase por el sólido, por la región, en paralelo al eje al cual queremos integrar. Ahora queremos integrar i, por lo tanto mi recta sería esta. Aquí es la intercepción 1 y 1, y esta sería la intercepción 2. Esta recta por donde está pasando primero es i igual a 0, y esta que estaría pasando por segunda vez sería esta de aquí. Pero esto tendríamos que dejar en función a la variable que queda, por lo tanto podemos reescribir esta superficie, o sea, esta ecuación, de la siguiente manera: i es igual a 4 menos z, y esto en raíz cuadrada. Solamente vamos a tomar el valor positivo, puesto que nos dice que es necesariamente en el primer octante, puesto que aquí en realidad queda el valor absoluto, pero es el primer octante, todo es positivo. Y de esta manera entonces ya obtuvimos que el i sería mayor o igual a 0 y menor o igual a la raíz cuadrada de 4 menos z. Y finalmente, para hallar los límites en z, tendríamos que analizar en dónde inicia y en dónde termina. Z inicia en este punto y termina en este punto. Esto sería z igual a 0, y esto tendríamos que hallar mediante la resolución de la ecuación y es igual a la raíz cuadrada de z en de 4 menos z. En ese punto, bueno, sería más conveniente utilizar la ecuación inicial, puesto que ya nos daría z directamente, 4 menos i al cuadrado. En ese punto i vale 0. Acá en este punto i es igual a 0, entonces estaríamos hallando el valor de z correspondiente a i igual a 0, que sería de esta manera, resultando en que z sería igual a 4. Entonces finalmente decimos que el límite para z sería mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. Finalmente construimos la integral, que sería la integral en z de 0 a 4, la integral en i de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos z, y la integral en x de 0 a 2 menos i de x de i de z. Ahora estaríamos viendo la integral, que sería la cuarta, que es de x de z de i, si no me equivoco. Y solamente, o sea, recordemos lo mismo hace rato, como el primer diferencial son exactamente lo mismo, la variación simplemente empieza desde la segunda. Quiere decir que los límites en x van a ser iguales al caso anterior, o sea que x vendría desde 0 hasta 2 menos i. Ahora tendríamos que hallar respecto a z y finalmente respecto a i. Por lo tanto, simplemente me voy a basar del gráfico de esta parte, puesto que analizar el volumen, o sea, el sólido, ya no es necesario. Entonces, ¿cómo hallaríamos los límites respecto a z? Estaríamos creando una recta que sea completamente paralelo al eje de interés, que es z, y analizamos las intercepciones. Esto sería la i1, esto sería la i2. Es bien sabido también que esta recta de aquí, que es la completamente horizontal, que está sobre el eje y, es
z igual a 0, y esta curva aquí es la que teníamos luego de manera explícita en el ejercicio, que es z igual a 4 menos i al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto es congruente, o sea, tiene lógica, puesto que nosotros estamos dejando z netamente en función a la variable que queda, que es la i. O sea que de esa manera también ustedes podrían corroborar si sus límites son correctos o no. Entonces decimos que z es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4 menos i al cuadrado. Y finalmente analizaríamos en dónde inicia en dónde inicia la variable que queda, que es la i, y en dónde termina. Y inicia en este punto y termina en este punto. Este es i igual a 0, y este de aquí podemos obtener mediante la resolución de esta ecuación. Entonces en ese punto decimos que z es igual a 0, por lo tanto voy a tener 0 es igual a 4 menos i al cuadrado, y es igual a 4, o sea, i cuadrado es igual a 4, y por lo tanto i es igual a 2. Solamente tomamos el valor positivo, puesto que es el primer octante. Entonces los límites para i serían mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Finalmente terminamos por construir nuestro volumen, que sería la integral en i de 0 a 2, la integral en z de 0 a 4 menos i al cuadrado, y finalmente la integral en x, que sería desde 0 hasta 2 menos i de x de z de i, de esta manera. Por último, estaríamos viendo las dos peores integrales, para este caso por lo menos, que sería de i de z de x. Sería la quinta de i de z de x. Y se van a dar cuenta por qué es la peor. Entonces voy a iniciar pegando, este no es el volumen, o sea, el sólido, sería este. Y bueno, ahora estaríamos viendo los límites para i, luego para z y finalmente en x. Por lo tanto, ¿qué nos dice la regla? Crear una recta que pase, o sea, que pase dentro del sólido y que sea completamente paralelo al eje de interés. En este caso tendríamos que hacer que la recta sea completamente paralela al eje y. Por lo tanto, tendríamos que hacer algo así. Y bueno, esto parece ser correcto. Sin embargo, lo que ocurre en este caso es que también, si yo hago otra recta que pase por esta parte, la salida va a ser diferente. O sea, está pasando por otra superficie, no son la misma. Si hago una recta que sea por este lado, va a pasar dentro del sólido, evidentemente, pero va a salir por el plano. Y eso es correcto. Pero si yo hago una recta que venga por esta parte, va a entrar en esto, hasta ahí está todo bien, va a recorrer el sólido, pero va a salir por la superficie. Y ahí es donde pasa que van a ser en realidad dos integrales separadas. No es que va a ser una única integral iterada como en los casos anteriores. Y justamente por esto sería la combinación del diferencial menos eficaz para poder trabajar. Pero de igual manera vamos a resolver. Entonces, vamos a realizar obviamente el análisis para todo, ¿verdad? Decimos que, bueno, voy a hacer inicialmente cambiar esto de color para poder simplemente diferenciar las regiones
en las cuales estamos trabajando. Bueno, vamos a decir, claro, como son dos integrales, o sea, son dos regiones por las que están saliendo, o sea, por la que está entrando y por la que está saliendo son diferentes, entonces tendríamos que trabajar de esta manera. Esto vamos a decir, esto va a ser I1 y esto va a ser I2. La I simplemente denota que es integral. Entonces, para la I1 vamos a considerar, bueno, voy a poner int tipo integral, puesto que I indicaba anteriormente intercepción, entonces para que no se puedan confundir. Entonces, el int1 sería esta, la curva que está, o sea, la recta que es azul, y la int2 sería la que está en celeste. Y a partir de ahí vamos a analizar por dónde entra y por dónde sale. La int1 podemos ver que inicia o que está entrando en esta superficie, que corresponde al plano y igual a 0. Y está saliendo por este plano que mencionamos hace rato, que era el plano x más y igual a 2. Y bueno, entonces dijimos que entra por el plano x igual a 0 y sale sobre esta superficie, que es la que hace rato teníamos que era z igual a a 4 menos i al cuadrado. Entonces la i1 era la de azul, por lo tanto ya podemos sacar relativamente rápido. Como estamos trabajando ahí, entonces tenemos que dejar netamente en función de z y de x. Por lo tanto, esta ecuación de aquí, que está en forma implícita, voy a dejarla como una función de x, de esta manera. Lo mismo para esta ecuación de aquí, que la voy a reescribir de tal manera a 4 menos z, y esto en raíz cuadrada. De esta manera entonces ya tendríamos todos los límites. Voy a desplazar esto un poquito más hacia aquí. Y bueno, entonces para la int1 inicia en 0 y termina en 2 menos x. Para la int2 inician también en 0, pero termina en raíz cuadrada de 4 menos z. Hasta ahí está todo bien. Ahora vamos a analizar en los demás diferenciales. Por lo tanto, tendríamos que trabajar con las proyecciones del sólido en el plano de las variables restantes. Entonces voy a crear aquí un plano que sería xz. Ahora es como que yo voy a tener aquí mi ojo en este punto y voy a estar visualizando el sólido de esta manera. Por lo tanto, yo tengo que esta curva aquí, que solamente estaba en el plano xz, y z, se va a proyectar en esta parte. Luego tenemos esto de aquí, voy a esperar que se borre esto. Tenemos esta recta de aquí, que simplemente se va a proyectar en esta parte. Y luego tenemos a esta curva acá, que es la que se va a proyectar. Esa sí va a tener una proyección visible, que estaría algo tal que así, de esta manera. O sea, voy a poner en amarillo para que tenga un poco más, para que se pueda, no sé, relacionar de alguna manera. Entonces esa sí tendría su proyección en el plano xz, puesto que esta sí está en el espacio, no es que está sobre los planos x, y, z igual a 0. Entonces tendríamos que ver nomás ahora, si es que sabemos, o sea, si reconocemos que esto está en el espacio,
Esto está sobre los planos, entonces su proyección solamente va a ser esta. Este también está sobre el plano, por lo tanto su proyección simplemente es esta. Y que esta sí está en el espacio, por lo tanto sí va a tener una proyección aparente, o sea que sí se puede visualizar. Entonces, ¿cómo quedaría la proyección? Tendríamos que analizar este plano de aquí, en donde tenemos una recta que es completamente hacia arriba, o sea, completamente horizontal, que es esta de aquí, que es esta de aquí. Luego tenemos una recta que es vertical, que corresponde a esta, la del plano. Y luego tenemos la proyección que viene de esta manera. Algo similar a esto, que justamente es la que está acá. ¿Y cuál es la...? Bueno, esto ahí tendríamos que saber, esto podemos hallar, o sea, estas rectas vertical y horizontal estaríamos hallando más adelante, pero en la proyección sería esa. Pero ¿cuál es la recta que es? ¿Cuál es esta recta de acá? Esta recta en amarillo. Y justamente es lo que obtuvimos en el primer punto. Esta de aquí. 4 menos es una z igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado, recordando que es la intercepción entre el plano x más y igual a 2 y la superficie z igual a 4 menos y al cuadrado. Y bueno, entonces ahora simplemente tendríamos que analizar, o sea, reconocer las regiones que se formaron, que en esta que está aquí, esta región de aquí, es la R1 o la int1, y la otra que queda, que es esta parte de aquí, sería la R2, o sea, yo le voy a llamar R2. Es completamente arbitrario como ustedes quieran tomar. Y a partir de ahí tendríamos que simplemente realizar rectas que sean completamente paralelas a los ejes en el cual queremos hallar la intersección. Voy a poner esto en negro. Y ahora empezar. La int1 corresponde a la región 1, por lo tanto voy a crear una recta. Ahora quiero integrar respecto a z, por lo tanto voy a crear una recta que sea completamente paralela a z y analizo las intersecciones. Tengo esta que es la I1 y luego tengo esta que es donde termina mi región 1, que es la I2. No sería esta porque ahí ya no está trabajando mi región 1. Y lo mismo estaría haciendo para la región 2. Creo una recta que sea completamente paralela a z y analizo cuál sería la intercepción. Aquí la intercepción 1 en la región 2 sería esta. Y termina la intercepción 2 de la región 2 acá. O sea que tengan en cuenta dónde están trabajando, cuál es su región. Porque es muy común pensar que acá estaría terminando la intercepción 1 en la región 1. Pero en realidad esa parte ya está fuera de la región 1, por lo tanto, en tomar eso como que ahí termina sería completamente incorrecto. Y bueno, eso sería todo. A partir de aquí tendríamos que reconocer cuáles son las ecuaciones o cuáles son las funciones de los límites. Tenemos que esta de aquí es igual a z igual a 0 y esta de aquí, esta recta en amarillo justamente es esta ecuación de aquí. Para la integral 2 tendríamos que esta recta amarillo corresponde a ser exactamente el mismo y la I2 sería simplemente encontrar la intercepción entre las rectas. Entonces digo, a ver,
la I1 empezaba en z igual a 0 y termina en 4 menos 2 menos x al cuadrado. Acá no me va a entrar. Y luego la integral 2 empieza en 4 menos 2 menos x al cuadrado y termina en ¿qué? En una z que desconozco. Y bueno, ahora tendríamos que encontrar el límite superior para z. ¿Y cómo podríamos obtener eso? Y podríamos trabajar desde la superficie inicial, en donde teníamos esta curva, que era la en z igual a 4 menos i al cuadrado. Y a partir de ahí decimos que i es igual a 0, por lo tanto tendríamos ese punto de ahí. Que esa es esta proyección de acá, recuerden que era esta de aquí, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que simplemente decir z igual a 4 menos i al cuadrado. En ese punto i vale 0, por lo tanto z sería igual a 4. Y ese sería el límite superior, de esta manera. Y finalmente tendríamos que analizar en dónde inicia y en dónde terminan las x. Para ambos casos tenemos que la región en I1 inicia en este punto y termina en este punto. Para la I2 inicia en este punto y termina en este punto. Y son completamente iguales. Entonces esto recordemos que es x. A ver, voy a poner el color correcto. Voy a poner con el color correspondiente x igual a 0. Y esto sería x igual a... Y bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tendríamos que hallar el valor de x. ¿Y cómo podríamos hallar el valor de x? Vamos a manejarnos con esta ecuación de aquí, en donde tenemos que z es igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado. En este punto recordemos que z es igual a 4, por lo tanto sustituimos obteniendo 4 es igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado. Estos términos se cancelan. Obtenemos entonces que 2 menos x es igual a 0. Sacamos la raíz cuadrada. Finalmente obtenemos que x es igual a 2. Entonces esto es x igual a 2 y sería completamente igual en estos puntos. X es igual a 0, o sea, para la región 2 es exactamente lo mismo. Inicia en x igual a 0 y termina en x igual a 2. Finalmente terminamos de construir nuestra tablita, en donde x es mayor o igual a 0, menor o igual a 2, y también que la integral 2 inicia en 0 y termina en 2. Y finalmente, esto que está aquí voy a pasar en la parte de abajo, justamente para que me pueda entrar la integral aquí en un único renglón. Inicia en 0 a 2 en x, en z es desde 0 a 4 menos 2 menos x al cuadrado, de la integral en y de 0 a 2 menos x, el diferencial es de y de z de x, más la otra integral que sería desde 0 a 2 en x, de la integral en z de 4 menos 2 menos x al cuadrado a 4, y de la integral de 0 a raíz de 4 menos z, y el diferencial que es de y de z de x. De esta manera entonces sería la integral que podemos observar que es la peor. Y finalmente tendríamos que ver la última integral, que a ver si me entra ahí. Creo que sí. Porque simplemente recordemos que
el límite en x, o sea, el límite en y. A ver, pongo la sexta, que sería de y de diferencial ahora x y desde luego z. Recordemos que la integral 1, integral 2, los límites en x van a ser, perdón, en y van a ser exactamente los mismos, que sería de 0 a 2 menos x y luego de 0 a la raíz de 4 menos z. Ahora tendríamos que ver para x en ambas integrales y finalmente en z nuevamente para ambas integrales. Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es copiar el plano, o sea, la proyección en el plano zx, y voy a empezar a borrar todo esto que no me sirve. O sea, me sirve, pero sería bueno volver a explicarlo. Pero sería completamente análogo al ejercicio anterior. Bueno, entonces la regla del Thomas nos decía en crear una recta que sea completamente paralela al eje en el cual queremos integrar. Por lo tanto, estaríamos haciendo rectas paralelas a x de esta manera. Esta sería la primera y esta sería una segunda recta. Aquí tendríamos en nuestra región 1, la primera intercepción ocurre aquí y la segunda intercepción ocurre aquí. Para la región 2, la primera intercepción ocurre aquí y la segunda es aquí, de esta manera. Porque la región 1 es esta. En cambio, la región 2 es esta. Por eso sería importante siempre realizar las proyecciones en los planos. Y bueno, recordando que esa curva en amarillo era esta ecuación, z igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado, entonces ya podríamos estar estableciendo los límites. Y 1 inicia en esto, y 1 es esto, y 2 terminaría en exactamente lo mismo hace rato, que es x igual a 2, que les mostré cómo se obtenía para la región 2. Estoy a borrar para no pensar que y1 es eso. En la integral 1 en la región 2, o sea, la intercepción 1 en la región 2 sería x igual a 0, y la y2 en la región 2 sería z igual a 4 menos 2 menos x al cuadrado, que justamente es la curva en amarillo. Y ahí ya podemos entonces crearla nuevamente, escribir los límites de las integrales. Para la región 1 tendríamos que inicia en la curva z, en z y... Ay, ¿qué es lo que hago? Eso me olvidé poner en función de x. Entonces, porque ahora estoy trabajando con x, entonces tengo que dejar en función de z. Entonces aquí digo que 2 menos x al cuadrado es igual a 4 menos z. Saco la raíz cuadrada, obtengo 2 menos x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos z. Por lo tanto, x es igual a 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos z, así. Y eso es lo que vamos a poner en esas partes, ¿sí? Y esto también tendría que modificar, pero le voy a copiar nomás ya ahí, ¿sí? Recuerden siempre dejar en función a las variables que les sobra. Y bueno, entonces la región 1, volviendo al punto, iniciaba en x igual a 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos z y termina en esta curva, que es una recta x igual a 2. Por otro lado,
la integral 2 inicia en esto, que sería x igual a 0, y termina acá, que sería la curva de hace rato, 2 menos la raíz cuadrada de 4 menos z. Y finalmente analizamos en dónde inicia y en dónde termina z. Para la región 1 inicia en este punto y termina en este punto. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá en donde inicia z, en este punto, y termina en este punto. Y la I2 inicia en este punto y termina en este punto. Ya conocíamos que este valor de aquí es z igual a 4 y este valor de aquí era z igual a 0. Eso es justamente simplemente reciclando los datos del ejercicio, o sea, de la integral número 5, que es completamente igual. Simplemente lo que ocurrió es la variación en el segundo y en el tercer diferencial. Entonces puedo decir ya que para la región 1 inicia en z igual a 0 y termina en z igual a 4. Y lo mismo para la integral 2, que iniciaba en z igual a 0 y terminaba en z igual a 4. De esta manera. Y finalmente construimos la integral del volumen, que sería la integral en z igual a 0 a 4 de la integral de en x de 2 menos la raíz de 4 menos z hasta 2, y de la integral en y de 0 a 2 menos x de y de x de z más la integral en z igual a 4 de 0 a 4 de la integral en x de 0 a 2 menos la raíz de 4 menos z, y de la integral de en y de 0 a raíz de 4 menos z de y de x de z. De esta manera entonces habríamos concluido con todas las integrales para este único ejercicio. Y ahí se pudieron dar cuenta evidentemente que la opción más factible a trabajar pueden ser la primera, la segunda, quizá la tercera y la cuarta, pero menos la quinta y la sexta, que justamente se formaban dos regiones por donde estarían pasando las rectas paralelas. Si tienen alguna duda, pueden consultarme, y éxito en su parcial.